Es un gusto para mí compartir con ustedes esta meditación de una serie que se titula Sí a la vida, a pesar de todo. Me han pedido algunos amigos y hermanos que podamos compartir en estos tiempos de crisis alguna palabra de motivación. Así que hoy vamos a hablar que es posible curar lo incurable, que de hecho pues tenemos que entender que esto es obra de Dios. Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Cuando dice sana todas tus dolencias, se refiere a todos los dolores que el ser humano sufre, el físico, el mental, el espiritual. Así que, ¿puede Dios sanar las enfermedades físicas, mentales, espirituales? Sí las puede. Hoy vamos a recordar aquel incidente que se encuentra registrado en San Mateo, capítulo 8, donde aparece, en esos tiempos era una enfermedad incurable como era la lepra. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Había un hombre que tenía lepra y que se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo: si quiero. Y Jesús extendió la mano y le dijo: si quiero, y queda limpio, y al instante quedó sano de la lepra. Pero él le dijo: mira, no lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordena Moisés para que sirva de testimonio. Este es un pasaje muy hermoso porque habla precisamente de lo incurable. La lepra en la Biblia representa toda enfermedad física, mental, espiritual, que humanamente es incurable. Hay enfermedades que son mortíferas, repugnantes y ocasionan mucho problema de orden familiar, social. Y verdad que es complicado convivir con una persona que tenga depresión crónica. Es complicadísimo vivir con una persona con depresión, o vivir con una persona con una enfermedad terminal, o convivir con una persona adicta que llevan años en su recuperación, o cambiar aquellas personas que tienen problemas de personalidad, trastornos de personalidad. Esto no es un asunto muy fácil, pero es posible curar a estas personas. Yo he visto milagros donde estos problemas se resuelven. Hay personas que se cansan al convivir con estas personas que tienen estas enfermedades incurables. Y yo he escuchado decir: mire, pastor, yo deseo mejor, perdóneme, pero prefiero que descanse porque es mucho el dolor, el sufrimiento que causa toda la familia. Hoy día estamos enfrentando la pandemia del COVID-19, que es un virus que contamina, que destruye ciertos órganos de nuestros cuerpos, ataca nuestro sistema respiratorio, provocando una neumonía mortal. Por eso nadie quiere contactarse con los infectados. Hace poco hablaba con un amigo y me contó de alguien que enfermó de coronavirus en los Estados Unidos. Él estaba como cuidando ahí como bodeguero. Cerraron esa empresa y él quedó solito, pero lo dejaron solito, pero no sabían que estaba infectado, así que él cayó solito, enfermó, se engravó. Y él contaba que en medio de esa aflicción él oraba y le pedía al Señor que le diera fuerzas. Pasaron 8 días y él comenzó a recuperarse hasta que pues se levantó y se recuperó, y él llamó a sus familiares diciéndoles que había salido solo con la bendición de Dios de esta enfermedad del COVID-19. Así que hoy día estamos viendo esos milagros. Tal vez las noticias nos alarman, nos estresan, nos hacen perder la confianza en ese Dios que cura lo incurable.
como era entonces la lepra. La lepra en ese entonces era temida, era una enfermedad conocida en el Oriente como una enfermedad altamente contagiosa. Era considerada también como castigo por el pecado, se le llamaba el azote o el dedo de Dios, era algo complicadísimo. El leproso era considerado como muerto en vida. La ley ritual declaraba al leproso muerto, aunque estuviera vivo. En la Edad Media le hacían su funeral enfrente porque era ya una persona que prácticamente no había esperanza. Aparte de eso, este leproso llevaba una vida solitaria. Era aislado de la familia, separado de las congregaciones de Israel y vivía prácticamente solo. Ni los reyes tenían, ni los gobernantes estaban exentos de esto. El que tenía lepra era sacado y era prácticamente obligado a retirarse de la sociedad, tal como sucede hoy día con esta enfermedad complicada. Aparte de eso, al leproso se le obligaba a gritar su enfermedad e iba mientras se alejaba de la población gritando inmundo, inmundo, en tono triste y solitario. Era señal de que pues iba contaminado. Era una enfermedad complicada como es esta enfermedad del COVID-19, y hay otras enfermedades que la ciencia médica no puede encontrar sanidad. Por ejemplo, yo como pastor y como psicólogo clínico he podido ver milagros de personas que Dios les saca inmediatamente toda esa adicción de años en un momento, o aquellas personas que tienen trastornos de personalidad antisocial, las veo convertirse de la noche en mañana en personas correctas con un control emocional excelentísimo. Así que es posible que lo incurable sea curable. ¿Qué hacer para recibir esa curación de lo incurable? ¿Qué hizo el leproso? Bueno, recuerde que en el tiempo de Cristo Jesús no habían hospitales, los enfermos terminales tenían que abandonar la sociedad y vivían una vida sin esperanza, una vida triste. Desde los días de Eliseo no se había oído que alguien sanara de la lepra. Así que, aunque miraban este grupo de leprosos, porque había muchos leprosos, y escuchaban de las noticias de Jesús, eso levantó cierta esperanza y nació la fe en ellos, pero no sabían cómo llegar a Jesús. Así que el pasaje bíblico dice que un hombre bajó y se atrevió a acercarse a Jesús, pero él pensaba dentro de sí: ¿será que podrá fijarse en mí? ¿Será que no me va a rechazar? Sin embargo, el pobre hombre leproso miró a cuánta gente el Señor Jesús les estaba ayudando, así que nació su fe, nació su confianza, la fe se fortaleció sin prestar esta atención a las señales de rechazo y a las señales de que no se acercara a Jesús. Este hombre siguió y se postró, se arrodilló ante Jesús, tuvo fe, tuvo acción, buscó al Señor y se atrevió a decirles: si quieres, puedes limpiarme. Y ustedes ya saben la respuesta. El Señor le dijo: quiero, sé limpio. Ahora, ¿por qué a Jesús le interesa sanarnos? Bueno, porque a Él le gusta vernos sanos. Él le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús replicó: quiero, sé limpio. Inmediatamente su piel se transformó, su carne se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos, la firmeza, la superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y le reemplazó un suave color rosado que tiene la piel de un niño. Así que a Dios le satisface vernos sanos. Esta enfermedad, algunas personas dicen que es un castigo de Dios, pero Dios no castiga de esa manera. Dios no nos enferma. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Si esta enfermedad existe, es porque el enemigo, el diablo, él sabe cómo enfermar a las personas cuando desobedecemos las leyes físicas, psicológicas, espirituales. Pero Dios no es el causante de la enfermedad.
Dios es el causante de la vida. Él dijo, yo he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia. Otra razón por la cual Dios quiere sanarnos, Dios nos sana por su misericordia y porque a Él le satisface, se siente contento al ver que las personas que están enfermas pueden sanar. Y precisamente hoy día se extiende un certificado de que está sano del COVID. En ese entonces también habían ciertos certificados. Dice que Jesús le dijo al hombre, ve y muéstrate a los sacerdotes para que certifiquen tu sanidad. Y precisamente él fue y los sacerdotes certificaron que esa sanidad era una sanidad real. Así que es una bendición. Dios sana para que demos un testimonio del poder de Dios para sanar nuestras dolencias. Otra razón por la cual Dios quiere sanarnos es por su misericordia, pero también quiere sanar a aquellas personas que van a hacer un uso correcto de la salud. En ese entonces había muchos leprosos. ¿Pero por qué solo sanó a ese leproso? Porque él sabía que este leproso iba a hacer un uso sabio de esa salud que iba a recuperar. Así que, hermanos y amigos, si alguien está enfermo de esta enfermedad incurable, crea que Dios le puede sanar, que puede salir de esta situación, porque a Él le satisface vernos sanos y limpios. Jesús sanó a este señor leproso por su misericordia, pero también por testimonio. Dice que los sacerdotes, al certificar su sanidad, pues ellos creyeron también en Cristo Jesús. Ahora, para concluir, ¿qué hacer para conseguir la cura de las enfermedades emocionales, espirituales o físicas? Recuerde que al principio dije que la lepra representa, en cuanto a su efecto, lo imposible de curar algunas enfermedades de orden psicológica, espiritual o física. Y la obra de Cristo al purificar al leproso es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. Porque hay enfermedades incurables del alma. Por ejemplo, hay personas que odian eternamente. Hay personas que envidian eternamente, hay personas que viven amargadas eternamente, hay personas que están esclavizadas por algún vicio y que no pueden ser sanados y que pueden ir a psicoterapias. Y yo he visto muchas personas venir a psicoterapias y he utilizado todo lo que he aprendido y a veces no tenemos ese éxito necesario. Pero cuando estas personas entienden el amor de Dios y hacen lo que Dios pide para respondernos, son liberados de ese poder, porque el pecado es un poder, es una fuerza que esclaviza. Él puede limpiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros apetitos. Él puede quitar ese proceso infeccioso en nuestras vidas y puede habilitarnos para vivir vidas sanas y fructíferas. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. ¿Pero qué tenemos que hacer? La palabra de Dios es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el primer punto que tenemos que hacer para recuperarnos. Estar en paz con nuestras conciencias, abandonar la mala manera de vivir vidas más correctas. Queremos restablecer nuestra vida física, tenemos que aprender a respetar las leyes de la salud. Queremos vivir una vida emocional correcta, tenemos que aprender a limpiar, liberarnos de todos esos pensamientos tóxicos que nos enferman. Y entonces encontraremos esa paz que necesitamos. La palabra de Dios dice que el Señor es poderoso para limpiarnos de toda maldad. Y Proverbio dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y solo requiere dos cosas, dice la palabra de Dios, si confesamos y abandonamos nuestros pecados. Así que yo los invito para que podamos creer que Dios puede sanar lo incurable y así poder decir sí a la vida a pesar de todo. Muchas gracias.